El juego de la vida, un programa donde todos jugamos, aprendemos y conversamos. Eso es, muy buena tarde. Tengan todos nuestros jugadores esta hermosa tarde de martes. Les damos la gran bienvenida al Juego de la Vida Radio. Soy su amiga Isa Palafox y bueno, con un gran programa esta hermosa tarde le quiero dar la bienvenida también, obviamente, a mi querido Pepe Toño. Hola. Hola, Hola. hola, aquí ya listísimo, con toda la pila puesta, con pues, temazo, ¿eh? Y Híjole, invitada de lujo, como siempre. pues de lujo, ya de casa, obviamente, que la queremos y la adoramos porque nos ha dado unos temas muy interesantes. Bienvenida, Michelle Obadia. ¿Cómo estás? Nuestra Muchas psicóloga. muchas gracias, muchachos. Gracias por la invitación. ¿Por qué vienen de negro, oigan? Bueno, sí, todos, ¿verdad? Ay, yo Yo bien siempre bonita estoy yo. de negro. ¿Sí te gusta mucho? Sí. Aparte no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, o sea, lo forense significa Muerte. muerte. Ah, mira, No Crimen. siempre, ahorita vamos a ver. venimos entonces justo en mood forense o como. En Moons forense, pero como bien comentas, no quiere decir eso, pero es nada más para que Venimos googleen. ad hoc. Ajá, Venimos a ad hoc hoc. Venimos ad hoc. para convivir con Para el convivir. tema. Justo ese es el tema de esta tarde, que es la psicología forense. Un tema, híjole, un poco tabú, un poco no muy común, obviamente, no muy conocido porque pocas personas son las que lo trabajan, las que están como que dentro de este tema y lo confundimos mucho y me incluyo. Y de ahí vamos a empezar, mi querida Mitch, porque yo escucho psicología forense y luego, o sea, mi cabeza y mi mente se va a lo que es la medicina forense. Y no, ahorita nos va a explicar ella, nada que ver, porque al final un médico forense pues se va a este tema de realmente cuál fue la causa de muerte de alguien, ¿no? Si fue un crimen, qué tipo de asesinato, por qué, peritajes, estudios, laboratorios, o sea, es algo ya más físico. Pero, hijo, entonces ya nos vamos a una cosa tan, la vez se me hace muy apasionante. Y ahorita tú nos vas a decir, porque entonces la psicología forense, what? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, la psicología forense tiene una relación súper estrecha con la clínica, ¿sí? Entonces, digamos que es una rama de la psicología que trabaja junto con la clínica, pero trabajamos con vivos y con los no vivos, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, muertos. Sí. Ay, dilo, o sea, no pasa nada. Bueno, alguien finado. Finao, rey, Alguien un finao, rey, ¿no? ¿no? Nosotros nos dedicamos mucho a cuáles fueron las causas de muerte de alguien, si fue un suicidio, si fue un homicidio. Nos metemos mucho a investigar qué es lo que pasó. ¿Qué pasa en esa escena del crimen con la persona que estaba ahí? Si es que había más personas, cómo sucedió el acontecimiento, ¿no? También está la parte de los vivos, ¿no? Nosotros nos dedicamos mucho a trabajar con tribunales y entonces hacemos una perfilación, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Por qué mató a alguien? ¿Por qué secuestró a alguien? ¿Por qué violentó a la esposa? ¿Por qué le pega a los hijos? ¿Qué lo hace un secuestrador? Uf, ¿No? Qué ¿Quién se fuerte. queda con la custodia de los niños? ¿Por qué? Entonces nosotros trabajamos mucho desde esa perspectiva con juzgados para dar la cuestión afectiva, psicológica y digamos que mental de las situaciones. Y a ver, entrando al meollo del asunto. Tan, tan, tan. ¿Ya tan rápido? Tan. ¿Ya quieres entrar tan rápido? Ni Ya, siquiera tan hace un rápido. cafecito Bueno, si o me paso, algo. ¿verdad? Debería ser como que Híjole, más tranquilo, ¿verdad? con calma. Con calma. Yo siempre soy muy acelerado, demasiado acelerado. Sí. Eso está mal. ¿Cómo empiezas a determinar la parte de
la salud mental del individuo que estás en estudio, ¿no? Bueno, al final de cuentas, para mí creo que es como un estudio del perfil de la persona que cometió un acto ilícito, ¿no? Así es. Que en este caso, pues, más que un robo, sería como un asesinato, ¿no? Creo yo que es más la función del psicólogo También los forense. robos. O también los robos. Sí. No solo es con las personas, es que ahorita dijiste algo muy importante, porque no solamente es con los vivos, o más bien, no solamente es con los finados o con los muertos, sino también es con los vivos. O sea, no solo manejan, uno ubica la palabra forense y dices, pues ya, ¿no? Es alguien que Sí, ya sí, murió. que ya Pero partió. pero en el caso de la psicología, no. O sea, abarcas los vivos que tienen que ver con el crimen. Sí. Primero me voy a ir de este lado y te contesto y entonces complementamos. Sí, sí, sí. Tenemos que medir los niveles de agresividad de la persona, ¿sí? No es lo mismo alguien que a lo mejor se roba una coca en el súper que alguien que se roba algo mucho más complicado, que alguien que asalta un banco, que alguien que asalta un banco y entonces le pega un tiro a alguien, que alguien que asalta un banco y le pega un tiro a 10 personas, que alguien que asalta un banco y entonces hace algo masivo. Tenemos que medir los niveles de agresividad de la persona, ¿no? Tenemos que entrar a la labilidad emocional. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se desestabiliza emocionalmente y cómo son esos picos que tiene de emociones? Porque es importante decir que todas las personas tenemos picos en las emociones, ¿no? Pero no es lo mismo alguien que oscila de una manera común, ¿no? Que alguien que está súper bien ahorita y está riéndose súper chido y de repente explota y tiene un arranque de ira. Eso ya es otra cosa, ¿no? Y esos picos que te llevan a ese momento crucial, digo crucial porque pues, al final de cuentas estás haciendo algo, ya sea el robo que mencionas, una coca, pero algo te está detonando a que tú tengas esas actitudes, ¿no? Exacto. Y entonces ahí nos metemos a la parte de la crianza, que ahorita se las explico, pero tendríamos que medir también el tipo de descarga. No es lo mismo alguien que viola a alguien que alguien que se enoja porque esa se ve muy bonita y entonces llega una chica y dice yo no quiero que se vea bonita y entonces la quiere secuestrar para cortarle el pelo, por ejemplo, ¿no? O alguien que entonces termina matando a otra persona. Tenemos que medir ese tipo de descargas. Mi cabello no, mi cabello no. Por poner un ejemplo. Y el cuarto factor sería medir qué tanto no le importa, qué tanto no le dio culpa, qué tanto le da indiferencia lo que le haya pasado a la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ahí unos factores muy importantes. De ahí tendríamos que dar un brinco hacia atrás nosotros y ver cómo fue su crianza, ¿no? Porque si tenemos unos padres sumamente violentos que descargaban con los hijos las cosas, pues hay una enseñanza muy clara y muy significativa de que las descargas pueden ser con otra persona. Y pueden ser con otra persona pues, que a lo mejor sea más débil, ¿no? O que a lo mejor, aunque no lo crean, hay muchas mamás que se descargan con las hijas. Sí, claro. ¿No? Y entonces, hoy te ves más joven o te ves más bonita que yo y entonces, pues, no sales, fíjate. Y no solo no sales, te vas a poner a trapear los pisos. Y no solo eso, te voy a agarrar a trancazos, ¿no? Como la madrastra de los cuentos. Claro, es el síndrome de la madrastra, ¿no? Es muy real, es cierto, y qué fuerte. Entonces, vamos midiendo las motivaciones, vamos midiendo los estilos de crianza, vamos viendo de dónde viene la persona, vamos midiendo sus picos emocionales, vamos viendo sus tipos de descargas y tenemos mucha información. Esto es hasta el momento, obviamente, de que ya pasó un crimen. O sea, lo ideal es que pues desde antes de un crimen pues haya algún trabajo, pero la psicología forense como tal funciona cuando ya el delito concluyó, ¿correcto? Sí y no. A ver. Por ejemplo, en el caso de los juzgados de los divorcios, muchas veces las parejas se pueden antelar, ¿no? Y entonces decir, mi pareja es alcohólica y entonces yo quiero que le hagan un peritaje
para determinar que ella no puede cuidar a mis hijos porque algo les va a pasar. Ok. Y entonces podemos hacer peritajes preventivos. Ujú. Y eso es buenísimo porque entonces determinamos con cuál de los padres van a tener una mejor crianza esos hijos, ¿no? Y entonces también determinamos qué tratamiento necesita la otra persona para poder convivir con ellos. El psicólogo forense hace eso. Sí. Ok. Es que, híjole, está bien padre el tema. Sí. Bien padre. ¿Cuántos tipos? Porque creo que hay ciertos tipos en la psicología forense que vas determinando, ¿no? O sea, a lo mejor es la parte penitenciaria, Hay un la parte, montón. hay varios, ¿no? Pero a lo mejor pudiéramos decir ahorita, empezar a mencionar algunos cuantos y que los vayas explicando cuál es ahí la función del psicólogo forense, Ujú. por decir en la parte, yo diría, penitenciaria, ¿no? Que ya tienes al individuo que mató, por decir algo. Ajá. ¿Cuál es el estudio que tú, dónde entra el psicólogo forense? Nosotros primero tendríamos que hacer un perfil de personalidad, ¿no? Ujú. Que ahí es en donde se empieza a embonar con la clínica, ¿no? Porque si no sabes clínica, pues evidentemente no puedes hacer un diagnóstico y no puedes hacer el perfil, ¿sí? Entonces, primero se estudia clínica y luego se estudia forencia. Ok. ¿no? Digamos que hacemos el perfil de personalidad, se aplican muchas pruebas psicométricas, se hacen pruebas de inteligencia, se hacen pruebas proyectivas, se hacen pruebas de personalidad, una batería muy completa. Y a partir de ahí, depende de lo que nos pida el juzgado, se va a poder reinsertar, va a poder volver a salir a la calle, va a ser peligroso, necesita estar aislado. Es decir, el juzgado nos va a pedir a los peritos que determinemos muchas especificaciones con respecto a esta persona. No es lo mismo alguien que cometió un crimen y, por ejemplo, me decía el chico del Uber ahorita, es que acabo de ver cómo atropellaban a alguien y la persona se sintió terrible porque pues atropelló a alguien, ¿no? Ese es, digamos que eso sería imprudencial, ¿no? Pero alguien que mató a alguien con 500 puñaladas, pues me parece que es otro rollo. Pues O- el dolo, o- ¿no? o- El dolo que le llaman. Sí, Sí. ándale, o en este mismo ejemplo que acabas de mencionar, atropellas a alguien y a lo mejor la persona, su reacción es, pues lo voy y lo remato. Claro. ¿Por qué? Porque me sale, según lo Más que barato. más barato, pero pues ahí también ya Lo entra remato, huyo tu o, parte. o le ayudo. O sea, pues es que tú dirás cuántas opciones hay, ¿no? Pues, Cuando no tienes el dolo de querer matar a alguien. claro. Pero cuando sí lo tienes, Ahí entonces se transforma mucho, Claro. ¿no? Porque entonces ahí entra el tema de los perfiles criminológicos, de qué está pasando con esa persona, ¿no? Hay un montón de casos que podríamos hablar, ¿no? De gente que necesita a lo mejor, pues, asesinar chavitos, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. a ver, cuéntanos uno. Cuéntanos algún caso que tú digas. A ver, de esto me tocó, con esto me tocó trabajar, de esto me tocó, a ver, o sea, que tú Que me digas, haya qué tocado a fuerte. mí. Sí, sí, sí. O aunque no te haya tocado, Sí, que, sí, que que sepas sepas. alguno, ¿no? Bueno, me tocó el caso de una chiquita que tenía como 12 años que había estado jugando de estos videojuegos que ahora están muy de moda, que no sé si puedo decir cuál era. Ujú. ¿Sí? Ok. Estaba jugando Free Fire y ya saben que ahí pues, Se dan se hasta entra con la muchísima maceta, sí. gente, ¿no? A jugar y entonces empezó a conocer a un tipo que se la ligó y de pronto la chavita desapareció, el cuate la secuestró. Y entonces viene la familia muy angustiada para que nosotros juntemos todas las pruebas psicológicas de a dónde se pudo haber ido, quién es el cuate que se la llevó, cómo está, o sea, cuál es la escena. Claro. ¿no? ¿Qué pasó? Encontramos a la chavita 2 meses después y estaba en Kuala Lumpur. Y entonces fue un proceso en donde se tuvo que meter toda la policía de allá para sacarla de donde estaba, porque pues ya estaba en una red, ¿no? Muy complicada. Wow, qué fuerte. Sí. Y bueno, la encontramos, porque también, pues a veces, pues ya no Ya no aparece la aparece. gente, ¿no? Ujú. Esa vez, pues sí sucedió así, pero también a veces, pues ya no aparece, ¿no? Sí, es que sí es, o sea, sí está complicado Sí, claro. y sí, los estudios mentales sí están
cañones, ¿no? Está cañón. Es como aquel caso, ahorita que mencionaste de que fue en el 2001 en Estados Unidos, de la mamá que asesinó a sus 5 hijos en la bañera. Ujú. Entonces, según lo que determinaron los psicólogos forenses fue que era un problema posparto. O sea, Sí, una psicosis posparto. exactamente. Ujú. Pero en esta parte de cómo el psicólogo forense determina estas acciones, ¿cómo puedes llegar a que no sea pues que favorable para el que está haciendo el acto, ¿no? Porque muchas veces la demencia te la pueden catalogar, pero realmente no estás demente. Hay muchísima sintomatología que tenemos que observar, ya está clarísimo, ¿no? Tenemos el CIE-11 y tenemos el DSM-5 y tenemos muchísimos libros de diagnóstico y tenemos que guiarnos por muchas cuestiones, ¿no? Ya se pueden hacer ¿Estos que incluso son? estudios de ¿Evaluaciones, sangre. baterías, como lo que acabas de decir? Porque para los Sí, para no los que no conocemos, sabemos. ¿qué es? Sí. CM11. El DSM-5 y el CIE-11 son catálogos de enfermedades mentales a nivel internacional, en donde los psiquiatras, los neurólogos y los psicólogos nos basamos para ver la sintomatología, lo que le está pasando a las personas, para poder hacer una categoría. Es como cuando llegábamos con el doctor en época de pandemia y le decíamos, tengo fiebre, me duele la garganta, siento esto y esto, y nos decían, felicidades, lotería, ¿tienes COVID? Así, ¿no? Nada más que ahora también hay estudios de sangre. Y eso es muy interesante porque ya podemos sacar sangre y determinar cómo están funcionando los neurotransmisores y qué nivel de depresión puede tener alguien que la puede llevar a una psicosis. La sangre habla tanto, ¿verdad? Pues sí. Y la no- orina. y la orina, es que está bien ruda. Bueno, está bien la orina no padre. habla, la orina huele. La orina. No, también hace sus sinfonías. La orina también juega con la música. No, pero sí es real, o sea, te Sí. dicen muchas cosas. Entonces, también tenemos que determinar si consumió sustancias, ¿no? Mm. Porque hay mucha gente que consume sustancias y entonces se le inducen ciertos estados de psicosis. Es decir, es un estudio bastante complejo. En ciertos casos utilizamos la famosísima autopsia psicológica, ¿no? Que es ¿Cómo es eso? hacer un estudio muy completo de todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo sucedieron las cosas, y entonces se utiliza la ubicación geográfica, se utilizan mapas, se utilizan muchos modelos, se utilizan muchas baterías, se hacen muchos interrogatorios, muchos test a la gente de alrededor, vecinos, amigos, familiares. Es decir, pareciera que la psicología puede ser algo muy simple. A mí me da mucha risa cuando dicen voy a estudiar psicología y digo, pues muy bien, me parece muy bien, porque no está tan sencillo, ¿no? Se hacen electros, se tiene que saber, pues, interpretar todos los electros, ¿no? Las tomografías, es decir, son un montón de cosas. Tienes que interpretar muchas cosas, ¿no? Al Sí. final de cuentas, porque sí es interesante la carrera de psicólogo, porque pues la interpretación es Es ruda. fundamental y Muy ruda. ruda, ¿no? Sí, Aparte de que no te lleve a ti. por supuesto. Para eso Porque, tenemos ajá. que tener trabajo nosotros, Exacto. terapéutico, Trabajo propio. supervisión, ¿no? Todo el tiempo supervisar de a ver si no se nos está yendo algo a nosotros, ¿no? Y no meterte de más. Pero ahí, antes de seguir ya como que abordando más el tema, tengo una pregunta importante, porque muchas personas justo dijeron, a ver, es que le tienes que preguntar esto. ¿Qué tan importante o apoyado es en este país o en Latinoamérica en general este tipo de psicología? Porque nosotros estamos inundados de, no sé, un CSI, ¿no? O sea, las series que vemos en televisión, mentes criminales y estas cosas, y que tú las ves y dices, wow, o sea, se ponen con un caso, o sea, obviamente es un capítulo, un caso, pero realmente pues no es de que lo puedas resolver en 1 hora, ni en 2 horas, ni en 3, o sea, son casos que pueden ser muy tardados. Y en situaciones donde no es un caso, donde son 10 o donde son 100, ¿cómo funciona ahí? Porque qué tanto apoyo hay, qué tanto
gente hay que se dedique a esto, Ujú. que no, que realmente puedan decir, a ver, vamos a meternos en el caso y ponernos así como en las películas. Es difícil, ¿no? A ver cómo funciona ahí. Ok, por ejemplo, es que son dos preguntas distintas. Ajá. ¿Dos en una? Ajá, son dos Ok, por entonces uno. A ver, dos por Son uno. dos por uno. A ver. Cuéntanos. Se las voy a dar, se las voy a Échala. dar. Apoyo hay muchísimo. Lo que pasa es que muchos de los alumnos no lo saben, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero en realidad somos un gremio que tiene muchísimas instituciones, que está muy, digamos que muy respaldado por toda la parte de jueces, toda la parte de abogados, trabajamos mucho con criminólogos, entonces somos una red. Ujú. Y entonces es un trabajo bien pagado. La verdad es que es un trabajo Qué bien bueno, pagado, qué vale la bueno. pena decirlo, ¿no? A lo mejor en ciertas fiscalías baja un poco el monto, pero como perito privado puedo decir que es un trabajo bien pagado. Claro que tienes que especializarte muchísimo, Claro. que esa es la otra parte, ¿no? Primero hay que estudiar la carrera, luego hay que estudiar especialidad en clínica, luego hay que hacer una maestría en clínica y luego hay que hacer una maestría en forencia. Ujú. Y después a lo mejor el doctorado en psicopatología forense, es decir, hay una subespecialidad de la subespecialidad y luego si quisieras victimología. Entonces, Ya es todavía más específico. hay que seguir la carrera muchísimo tiempo, entonces como le inviertes de estudios, lo vas a recuperar Ok. en lana, ¿no? Ahora, dependiendo del caso, es cuánto tiempo tienes para resolverlo, entre comillas, como si fuera un juego, ¿no? Pero el juzgado te pone tiempos, ¿sí? Te dice, necesito tu respuesta en 48 horas, tienes 10 días, tienes 9 días para hacer las siguientes evaluaciones. Entonces, muchas veces el juzgado determina cuánto tiempo nos podemos tardar. Ok. Ujú. A veces no. A veces nos dicen, tienes carta abierta, ¿no? Y entonces a lo mejor alguien que esté en el reclusorio, que ha tenido mala conducta, que quieren ver para dónde va, pues no les importa si te tardas un año. Claro. Ujú. Depende mucho del caso, ¿sí? A ver, nada más para complementar esta parte. Ujú. Suponiendo ya, el juez es el que solicita la intervención del psicólogo forense. Sí. Hay forma de que a lo mejor antes de que den carpetazo al caso, si no han solicitado al psicólogo forense, la contraparte, que es la que está demandando, pueda solicitar el recurso del psicólogo. Sí, por supuesto. Ya muchas veces lo hacen los abogados de entrada, ¿no? Por ejemplo, lo más común que hacemos es casos de divorcio, ¿no? De cómo va a estar la guardia y custodia, cómo va a funcionar la pensión, Claro. quién ha sido violento, quién no, cómo se va a determinar, digamos que los acuerdos. De entrada ya entramos los peritos de cada lado para evaluar a las dos partes y entonces llegar a una determinación de qué es lo mejor para los niños. Y siempre, siempre, siempre le dan mucha prioridad a los niños. Eso es una realidad. Sí. Es lo ideal, pues al final es lo ideal. Y a este respecto, ¿cuáles son los casos? Bueno, ahorita está diciendo que es mucho con este tema de la custodia, ¿no? La guardia y custodia de los hijos. ¿Qué otro caso sería uno de los más comunes con el que se topan los psicólogos forenses? Yo creo que muchas veces es homicidios y muchas veces es violencia, ¿no? Violencia es algo súper común, es terrible, ¿no? Y diría que la cuestión de violaciones, ¿no? El tema de abuso sexual en todas las edades, porque aparte no sé si saben, pero somos el país número 1 a nivel mundial. Ay, sí, qué feo, eso no Sí, está y padre. contra la No es mujer. un tema del que nos Y queremos contra los enterar, niños. Sí, con pero los es niños. real y es muy triste. Y justo por esto, o sea, y qué tan complicado puede ser para ustedes el poder trabajar y ver el por qué, el quién, el cómo y el cuándo ustedes influyen en esta parte, o sea, trabajan con los estudios y con a lo mejor el evaluar es la parte criminal, ya hablando de cuando ya hubo delito y una parte criminal. ¿Ustedes qué tanta influencia tienen para poder generar una sentencia o ayudarle con sus informes y con sus evaluaciones a que el juez genere una sentencia? Muchísima,
muchísima. Hace 10 años no teníamos la misma fuerza, es una realidad que la parte forense ha ido creciendo de una manera muy importante. Ujú. Ahorita, muchísima. Y también determinamos qué va a pasar después. Es decir, qué va a pasar con la persona, si se va a poder reinsertar, qué tipo de tratamiento necesita, qué medicamentos va a necesitar, si necesita psiquiatra, o sea, muchísimo. Nosotros intervenimos en todas esas cosas anteriori y posteriori. Sí, sí es de alto riesgo para que lo tengan Sí, en Claro. otras áreas y no afecte ahí en su misma comunidad, ¿no? exactamente. Ok. A ver, vamos a meternos ahora al otro lado, porque A ya, ver. ya hablamos ahorita de la parte de asesinos, divorcios y demás. ¿Qué hay con la psicología forense? ¿En dónde interviene para la determinación del jurado en los tribunales? O sea, ya ves que se Ujú, busca ujú. un cierto jurado con Ujú. ciertas características y creo que también ahí entran los psicólogos forenses a determinar las características de cada uno de los participantes en el jurado, para que obviamente no sean, creo yo, pues determinantes para el caso, ¿no? Tenemos que buscar la imparcialidad, ¿no? Tiene que ser Siempre, alguien que claro. no tenga las mismas tendencias que la persona No, que va a estar ahí, imagínate. porque se Imagínate, vuelve está un poquito. proyectivo, ¿no? Que no sea su amigo, su familiar o esas cosas. ¿no? Se vuelve un tema proyectivo, ¿no? Y eso es muy complicado. Entonces, tiene que ser gente que no esté relacionada con el caso, tiene que ser gente que se sostenga en la imparcialidad, tiene que ser gente que no sienta dolo porque haya vivido una situación similar. Es decir, hay muchas especificaciones, No me ¿no? acuerdo la película, pero hay una película, precisamente ahí por eso me metí a esa parte, Ujú. donde la, acusan a una persona porque bueno, supuestamente atropelló a una a su novia, Ok, ¿no? A su pareja. A su pareja. Pero antes había un conflicto que tuvieron en un bar. ok. Esa era como que la parte donde los ligaban con que pues él pudo haber sido el que la asesinó, Ujú. ¿no? Y resulta que una de las personas del jurado fue quien atropelló a la persona. Esa película no la he ¿Ves? visto. No me acuerdo el Yo les nombre, estoy pero te diciendo- digo, por eso dije ahorita qué hay con lo del jurado. Entonces nunca lo cacharon. Ya. Luego no Pero creemos en las películas, si él pero tenía, sí. si él Claro, si él pero la tenía- realidad supera la ficción. Ah, Ajá, eso sí, porque él sí tenía peor. ciertas nervios, se ponía temeroso cuando estaba ahí en la parte ya del jurado Ajá. que les comentaba, ¿no? Ya ves que hay En el jurado calificador, Ajá. sí, sí, sí. Ujú. Entonces sí es como que importante hasta cierto punto porque pues al final de cuentas, Sí, o es mi primo, o era mi vecino, y me caía mal, ¿no? Y Qué entonces, fuerte. sí hay que cuidar un montón de detalles y la psicología forense se mete en muchísimas cosas. Entonces, cuando la gente piensa que es muy fácil, les quiero decir que no está nada fácil. O sea, No, se nada. necesita muchísima pericia, por eso se les llama peritos, ¿no? Mucha experiencia para que entonces puedas meterte en todos estos recovecos y medir todas estas cosas. Le queremos mandar saludos aquí, que tenemos a gente de Estados Unidos que se está conectando. Saludos. Gente de Argentina. Dave Drummer 875, saludos. Qué bonito que se estén conectando de fuera del país porque pues nos encanta, ¿verdad? Nos encanta, encanta. nos encanta jugar en todo el mundo. Saludos, saludos. Saludos. Entonces, prosigamos. Prosigamos. Eh. A ver, continúa, perdón. No, bueno, proseguimos, ya saben, es programa en vivo, de repente se nos van los soniditos, pero no pasa nada. Pero a ver, entonces ahí vamos a seguir, mi querida Mitch, con el tema de cómo funcionan estos procesos, porque al final no es de que tú como psicóloga nada más llegues y digas, a ver, pues ya
hablé con la persona, ya hice cierto estudio, o sea, debe de haber un proceso específico Sí. o reglas, ¿no? Sí. Específicas, donde te digan, a ver, sí, este es el caso, ten, y entonces tú cómo regresas y cómo respondes al caso, cómo se maneja ese proceso. Depende de dónde estemos trabajando, pero pensando Ok. a lo mejor en consultorio, ¿no? Que es un Ujú. poco lo que yo hago. Me llega a lo mejor la gente, analizamos, ¿no? Vemos todo el expediente y a partir de ahí vemos cuáles son las necesidades de las personas, como para cuántos días tenemos para contestar, qué pruebas necesitamos, si tiene que ver con violencia, con depresión, con ansiedad, con custodia, con ansiedad de separación, con muchísimas cuestiones, ¿no? Y entonces hacemos la batería de pruebas, integramos todos los resultados, hacemos una entrevista clínico forense que tiene que ver con observar el lenguaje corporal, cómo es la persona, cómo viene vestida, si es acorde a su edad, si viene alineada, si no, si llega a tiempo, si no. Observamos muchos detalles, integramos toda la información, ¿no? Y al final hacemos una serie de recomendaciones para el juzgado y para la persona. Ok. Ujú. Y entonces ese expediente se entrega directamente o al abogado o al juzgado, ¿sí? No pasa normalmente por manos de la persona, ¿sí? Justamente para mantener la neutralidad. Ujú. Entonces, hay un ¿Es proceso. físico o es digital? ¿Cómo lo manejan? Todo esto que acabas de decir. Normalmente tiene que ser físico todavía en nuestro país. Ya impreso, a máquina de Sí. escribir y así bonito, ¿no? Nosotros A tenemos mano. que entregar todo impreso y en original, Ok. todo y firmado, sí, Ujú. por supuesto. Con todo y huellas. Exacto. Exacto. Ahorita que sonó el teléfono es porque me estaban recordando, la película se llama Yo Culpable. Ah, Entonces, para que la mira. busquen. Esa Ah, no la sí. he visto. No, sí, sí, sí la he visto, claro. Entonces, Puta, es que hay una buena chéquenla. película de Sí. eso. Y Qué es cosa. algo de lo que estamos hablando ahorita. Y parte de también entran cómo determinas también la conducta de los testigos. Ujú. Porque ahí también muchas veces Por puede supuesto. haber manipuleo con el testigo. Porque claro. pues puedes decirle, no, ¿sabes qué? Tienes que decir Di que esto, me esto y viste esto. acá Sí, que yo y no estaba acá. contigo, Ajá. ¿no? Ajá. Las Ahí también coartadas, entra, son ¿no? Claro. buenísimas. Sí, por supuesto. Te digo que nos metemos en un montón de Pues cosas. es que sí, o sea, si vas viendo, pues todo tiene que ver A ver, una en cosa los con la juicios otra. estás, o sea, ya cuando es el caso, por ejemplo, ya para es justo ver este tema, lo que dice Pepe Toño, de ya ver La reacción, la ¿no? reacción, ¿no? Todo este tema físico de todo mundo, ¿no? De los jurados, de los testigos, hay forma o funciona así que ustedes tengan que estar presentes ahí en los juicios. Nos lo tiene que solicitar el juzgado. Ok. Y entonces nosotros vamos y ratificamos lo que dijimos, es decir, firmamos de yo hice este peritaje, yo me responsabilizo, y entonces nos dicen, es importante que vengas al juicio y que estés aquí para ver que defiendas, que Claro. sostengas el peritaje que hiciste. ¿Por qué dices que Pepe Toño se pasó de lanza, no? Ah, pues Si yo ni lo cabello, digo por... si ni cabello Sí, tiene, cabello tiene. no hace ¿Cómo? nada. Y ¿Y entonces- qué va a hacer? Si se porta bien, bien bonito, es muy buen niño. Es buen niño. Entonces hay que sostenerlo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Y muchas veces, si tú tienes la razón, pero el otro abogado es muy bueno, te tiran el peritaje. Te lo Uf. tiran. Y entonces es muy complicado porque tienes que estar muy consciente de qué estás poniendo, por qué lo estás poniendo y cómo lo vas a sostener, Claro. ¿no? Porque claro, el otro abogado va a tratar de tirarte lo que estás diciendo. ¿Por qué quieres que mi cliente se vaya a la cárcel? Claro que no. Sí, ahorita que mencionas esto de que te tiran al cliente, bueno, Strong. sí, tu peritaje, esa parte de negociación entre, voy a decir a lo mejor el fiscal, que es el abogado fiscalista que Ujú. quiere meterlo al tambo, ¿no? El penal. Ajá. El penal. Sí. ¿Tú tienes en algún momento contacto con ellos en la parte de, no sé, voy a decir, Isa es la testigo, ¿no?
o la que La va... culpable, yo No, soy la culpable, yo soy, sí, yo fui yo. Ya. Es la testigo que va a abogar por el culpable, ¿no? Ok. Pero ya está preparada por el otro abogado. Mm. Así, estoy yéndome a esas Sí, películas. te estás viendo bien recio. Tú dale, tú vete con todo. Como gorda Y en el, tobogán. y el fiscalista, pues, sabe que ella está mintiendo. O sea, ¿hay alguna forma en que ustedes analicen a Isa para que lleguen al momento en que ella quiebre? Sí, eso es de película, pero me suena Sí, muy O sea, sí, interesante. sí, Pero o sea, me suena muy es interesante. que- Me suena muy interesante. ¿Es probable? ¿Pudiera ser real? O no sé, ¿Es o no probable? se da. Tendría que pedirnos el juez que Ajá. interviniéramos. Es que siempre es el juez. Tendría que pedir, tiene que dar la indicación, ¿no? O hay momentos en los que se puede meter un metaperitaje. El metaperitaje es, ya hicimos un peritaje, a lo mejor nos lo tiraron porque no nos pudimos sostener porque ese día nos dolía la panza y entonces lo hicimos fatal en el juzgado, ¿no? Pero podemos hacer un metaperitaje en donde busquemos la manera y los argumentos de sostenerlo y aparte agregar esto que dices. Yo vi a este testigo, tal, tal, tal. Yo vi esto en el caso y esto entonces se pide que se vuelva a hacer investigación, ¿no? ¿Y ahí qué tan complicados son esos procesos? Complicadísimos. Volvemos a lo mismo. Pues dices, a ver, Regresar. meto mi papelito, mi oficio diciendo que así, así, Sí. así. ¿Para que tarde 2 años? ¿O para que tarde cuánto? O sea, ¿qué Pues tan sí. complicado es eso? Es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado. Sí, Sí, es muy hay el complicado. detalle. Sí. Entonces nos podemos quedar en un caso muchísimo tiempo, ¿no? Años, Yo me he años, aventado hasta 3, 4 años con un mismo caso, ¿no? En donde vas, vienes, sostienes, regresas, vas al juzgado, ya no, se canceló la audiencia, vas para atrás y así. ¿Por qué ¿no? tantas personas, y ya lo hemos visto en otros podcasts, en el tema ya con abogados, se quedan tanto tiempo en esta prisión preventiva, ¿no? Esperando, esperando y esperando, pues por todo esto, porque pues finalmente son procesos que no fluyen, que no realmente alguien se sienta, es lo que yo te decía. A Sí. ver, ya, me estás dando el caso de Pepe Toño, que atropelló a Juanito Pérez, va, entonces me enfoco en el caso y hasta que se pueda resolver o no, si va a la cárcel o no, pero pues yo creo que como esto lo que estás diciendo, pues pueden ser casos y miles de casos, ¿no? Que de repente se van quedando ahí, pum, pum, pum. Qué complicado es eso. Sí, hemos tenido el caso de unos niñitos que hemos estado muy al pendiente desde hace mucho tiempo. Son unos hermanitos que la mamá renunció a ellos, dijo, yo los quiero regalar, ¿no? Ok. Y el juzgado no se lo ha permitido, ¿no? El papá dice, yo me los quedo. Y el juzgado le dice, no, la mamá. ¿no? ¿Cómo crees? Años, en donde nos hemos tenido que pelear con el juzgado diciendo, la mamá tiene prácticas sexuales no recomendables para los niños, la mamá consume sustancias, la mamá ya renunció a la custodia, la mamá no quiere estar con ellos. Y el juzgado dice, no me importa, la mamá. Y entonces nos tenemos que meter a pelear incluso con el juzgado, ¿no? Claro. Se vuelve larguísimo. Y lo que acaba de mencionar Fuerte. es también de otra película Sí. que se llama Ya, de aquí Yo no soy sabemos tu todas las madre. películas, amigos. Y lo que acabas de mencionar ocurre, o bueno, en cierta forma Yo soy tu madre, parecido a lo sí. que tú estás diciendo. Sí, es cierto. Y no manches, o sea, Está cañón. pues sí, porque Está al cañón, final de ¿no? cuentas no estás resolviendo. Voy a decir algo que a lo mejor va a ser feo, pero bueno, no feo, pero ¿hay forma Real. de que estudies a los jueces? Ay, Sí, mira, hay forma. pues es estás que, tocando o sea, un tema bien complicado, Pepe Toño, porque venimos de una elección para esas Ay, sí, cosas. es cierto. Bueno, Entonces, me regreso. No, calma. esa pregunta no existió ahorita. Ya, vámonos a otra cosa. Ay, va. Sí Híjole, existe híjole. la forma y sí tenemos que hacer esas mañas. Pues sí, tendría Pues que sí, ser. porque Claro, porque tendría que darse por lo que comentas Sí. ahorita, casos que Sí. llevan años y no se resuelven porque un juez dice, no, pues tiene que estar con la mamá, pues ¿cómo? claro. O sea, Y ¿qué te entonces hay que pasa? ver qué pasa, ¿No?
con esa juez que seguro es mamá y entonces es súper feminista y entonces trae un relajo y entonces nosotros nos tenemos que meter a ver qué onda con este personaje, ¿Y porque al cómo- final y de cómo cuentas es su puedes función, meterte? ¿no? Es su función, pero ¿cómo te puedes meter entonces, no? O sea, Si el porque al juez no final te lo es un está, juez. pero no te lo está Si el juez permitiendo. es el que dice lo que tú tienes que hacer, ¿tú cómo te metes con el juez? No te metes con el juez, Bueno, más bien hablo estudias de la en historia. forma bonita de meterse con el juez. No, Digamos no que sé cómo estudiamos la historia para encontrar la manera de llegarle a esa persona y que entonces pueda ceder la custodia a quien sí la quiere, ¿no? Digamos que son artimañas que de pronto necesitamos hacer de quién es el otro abogado. Ah, este abogado funciona así. Ah, entonces esta va a ser la estrategia. Entonces nos tenemos que ir por este lado. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, ¿Qué es que tanto son- lidian con los abogados ustedes? O sea, ¿Lidiamos? lidiar o... Pues que, híjole, esto ya se está poniendo como No, de entonces telenovela, güey. vas a decir qué tanto convienen con los acomodados. No, es que al final debe de haber también en teoría, una congruencia entre todo el sistema, Sí. normalmente, Sí. ¿no? Entonces, tú como psicóloga forense también debes de lidiar en algún punto con el abogado del caso. Y a veces ¿O es no? maravilloso cuando entienden cuál es nuestra función y a veces es terrible cuando no entiende nada y solo nos quiere dar instrucciones de yo quiero que pongas que fue amarillo y tú sabes que fue verde. No A ver. puedes hacer eso. Ajá, y ahorita en esto que mencionas, cuando te dicen, quiero que pongas que es amarillo, Ujú. tú sabes que es verde, vas a poner que es amarillo. No. Ah, ¿no? Yo no. Yo les no. digo, conmigo no cuenten, entonces yo no soy la perito para este caso. Ah, muy bien. Tú porque Yo no. eres la más chingona del universo, ¡Ay! por eso te amamos aquí. Yo los amo a ustedes. Pero está bien complicado, ¿estás de acuerdo? Sí, sí está muy complicado porque sí, luego llegan y nos dicen, ¿no? Sí vas a poner que la mamá sí puede cuidar a los niños. Y tú sabes que la mamá se tira de borracha todos los días. Pues claro que no vas a poner eso. ¿Qué hago con los niños? Después va a ser un temón, ¿no? Claro, No. sale peor. No, y entonces los que lo hacen, pues más que lidiar con el abogado que quiere que pongas eso, pues van a lidiar posteriormente, yo creo que con su conciencia, porque pues sí es un tema Ojalá. Ojalá. complicado. Yo creo que sí, muchas veces sí, con tus Ay, demonios. hay y gente tus que no estados. tiene ¿Ves, conciencia. ves Bueno. ves cómo es buen niño? Míralo, todavía cree en Santa Claus, chiquito. Bueno, hermoso, ya llegamos a junio. Ya no tarda en llegar. Es verdad. Ok. Pues vamos a darle un cierre porque ya se nos anda acabando el Híjole. programa, como Temazo, siempre. temazazo, pero pues ya es tiempo de cerrar. Regálanos tus redes, mi querida Mitch. Claro que sí. Estoy en Casa PSI, Casa PSI. Ahí nos encuentran y nosotros nos dedicamos a la parte clínica y forense. Totalmente. Entonces tenemos forencia para niños, para adultos, para adolescentes, de todo tipo de cuestiones, ¿no? Yo estoy haciendo mi segundo doctorado, entonces en el área de forencia estoy en psicopatología forense. Llevo mucho tiempo trabajando en clínica, 20 años, entonces, bueno, pues si necesitan nada más. algo, con Dije, mucho coquetón, gusto. mira, o Digo, sea. ahí lo dejo, nada más. Así, fresco. Por Sí. eso está aquí, porque aquí la verdad nos gusta traer pura gente profesional que sepa de qué habla y que nos enseñe bien, porque luego es bien complicado para los que no estamos tan familiarizados. Y bueno, obviamente nuestra querida Michelle Obadía es la opción y es el ejemplo perfecto de esto. Ay, Qué bueno, muchas qué bueno, gracias. hermosa. Muchas gracias por venir. Y vean también la película de Arta. ¿De cuál? Arta. De hecho, Arta. por coincidencia, Ay, ayer la justo vi ayer vi. y dije, por pura coincidencia. Arta. Y es todo lo que acabamos de hablar aquí. Vale, ahí Entonces, está. chéquenla y pues, ahí está. Yo creo que ¿La al veo rato- o la vivo? ¿O soy yo? No, O sea, no a lo entendí, mejor no mejor. entendí, pero bueno, vamos a verla. Está bien, está bien. De ustedes no, nunca, porque los amo. Muchas gracias. Tus redes, mi querido Pepe Toño. El juego de la vida radio. A mí me siguen como Isa Palafox en todas las redes y bueno, hoy jugamos con un tema excelente que de verdad investiguen y si quieren a la mejor asesora, aquí está. Así que, ¿qué fue esto, mi querido Pepe Toño? Pues un juego de la vida. Radio. Adiós. Bye. Les recordamos escucharnos cada martes a las 2 de la tarde y seguirnos en redes como el juego de la vida radio.